El Evangelio según Dios, la Besorá de Elohim, parte 15. Hola familia, gracia y paz a todos. Aquí estamos una vez más, un nuevo video de Sana Doctrina, estudiando la carta a los romanos. Vamos entonces, antes de comenzar con el capítulo 8, vamos a hablar algunas cositas que quedaron en el tintero, ¿sí? En el capítulo 3 de Romanos se menciona, se cita un salmo. Estaría bueno, Salmo 51, 4. Estaría bueno que usted, siempre que el apóstol Pablo cite algo, usted vaya a las Escrituras y compare, porque a veces en el Nuevo Testamento, a veces en el griego, lo cambian, tiene cambios, y si es una cita textual de lo que está escrito ya, tendría que estar igual. Entonces se va a dar cuenta de que hay una diferencia, que no es lo mismo decir tus palabras que decir tu palabra. Y compare ese episodio de la carta a los Romanos, capítulo 3, 3.4, ¿sí? El 3.4, que dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Acá como que se refiere a las palabras del hombre, pero si usted busca el Salmo 51.4, se refiere a la palabra de Dios, ¿sí? Justificado en tu palabra. Bueno, eso por un lado. Ya vamos a empezar hoy a ver el capítulo 8 de Romanos, pero también quería sacar algunas dudas que quedaron acerca del capítulo 5, con el tema de Adán, ¿sí? Adán y Cristo. Y con respecto a Adán surgieron varias preguntas. Lo primero que voy a decir, hermanos, es que según el 5.12, si usted lee el 5.12, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, que acá lo que está enseñando el apóstol Pablo es que el pecado de Adán no se transmitió a los otros hombres, sino que la muerte pasó a los hombres. Pero por la muerte, el pecado también a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que quería que quede claro, porque el pecado original, eso que a veces enseña la Iglesia Católica, creo que enseña que nosotros tenemos el pecado original y que Cristo nos libró del pecado original. En realidad Cristo nos libró de otro tipo de pecado, ¿sí? Que tiene que ver con la rebelión nuestra de nosotros mismos por haber sido enemigos de Dios, ¿sí? Adán y toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros, siempre estuvimos en contra de Dios. Entonces todos pecamos y todos quedamos destituidos. Eso por un lado. Por otro lado, surgió una pregunta con respecto al paraíso, de dónde estaba, si en el cielo o en la tierra. Bueno, el paraíso está en el cielo, pero Adán no estaba en el paraíso, Adán estaba en el huerto. Adán estaba en el huerto de Edén y eso está en la tierra, ¿sí? Hay una teología, yo escuché a algún predicador enseñar de que el Edén fue llevado al cielo y unas cosas así medias raras que, bueno, yo lo que les voy a decir es que los ríos, el Tigris, el Éufrates, ¿sí? Esos ríos están, el río Gijón, esos ríos están, ¿sí? Si bien no geográficamente como se lo presenta en el Génesis, porque después del diluvio la geografía, ¿sí? Cambió, por llamarlo de alguna forma. El planeta, el mundo cambió, y el mundo ya no es lo mismo. Y se piensa, según algunos estudiosos, que el Nilo era uno de estos 4 ríos, pero cambió su cauce a partir después del diluvio, ¿no? Bueno, más allá de todas estas arqueologías que yo les quiero contar, es que el huerto estaba en la tierra. El huerto en la tierra, el ser humano en la tierra. Y el ser humano también el ser humano siempre fue material, ¿sí? No era espiritual y cayó su naturaleza. Pero sí que su naturaleza era perfecta. El hombre, ser humano, Adán,
Adán no era solamente el varón, Adán eran los dos. Esto lo puede leer en Génesis 5:2, y les dio el nombre de ellos, puso por nombre a Adán cuando los creó, ¿sí? Varón y mujer los creó y les puso por nombre Adán. Ellos eran perfectos y esa naturaleza fue la que se corrompió, ¿sí? Y fue diseñado, el hombre fue hecho para ser inmortal, pero por causa de la desobediencia perdió esa oportunidad de la inmortalidad. Muerte, la palabra muerte es separación, es separarse de Dios, y el ser humano al desobedecer se separa de Dios, ¿sí? Entonces el mismo día que desobedece, ese día se separa de Dios y deja de ser inmortal. Pierde el propósito, ¿sí?, por el cual fue creado. Y del mismo modo, todos los seres humanos pasamos a ser mortales, simples mortales, ¿sí? Porque en el huerto, en el centro del huerto de Edén había dos árboles. Uno era del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. De ese árbol de la vida no estaba prohibido comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal sí. Y el hombre comió de ese árbol que tenía prohibido para cuidarlo, porque Dios le prohibió, porque dijo ciertamente morirás, y ciertamente el hombre murió, ¿sí? Murió primeramente de perderse la inmortalidad, y después, tiempo después, murió físicamente. Así que esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Esa es una ley. La paga del pecado es la muerte. Y en cuanto a que la muerte reinó hasta Moisés, justamente, como explica el capítulo 5, ¿no? Es que cuando vino la ley vino a traer palabras de vida para aquellos que guarden sus mandamientos, para aquellos que cumplan sus mandamientos. El asunto es que el ser humano no permaneció en eso. Como no permaneció, quedó destituido, ¿sí? Por eso Jesucristo dice: el que permanece, el que persevera hasta el fin será salvo, ¿sí? Eso es el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros ahora vamos a continuar con Romanos capítulo 8, y hoy vamos a ver solamente el capítulo 8, porque en el próximo video vamos a hacer dos capítulos, 9 y 10, que están muy conectados, ¿sí? Comencemos entonces. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora no lo va entendiendo diferente esto ahora, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esos son los opuestos, la ley del Espíritu y la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, esto es la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Escuchen, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Para la ley era imposible bendecirte, porque estabas quebrantando la ley. Eso es por causa de la debilidad de la carne. Entonces, si la misma ley te bendice cuando caminas en sus mandamientos, la misma ley te maldice si quebrantas los mandamientos, ¿sí? Y la maldición de la ley obviamente es muerte. Es muerte. Entonces, lo que era imposible para la ley era imposible bendecirte, ¿sí? Derramar el favor de Dios, la gracia de Dios. Para la ley no podía derramar la gracia por cuanto el ser humano la estaba quebrantando. Es así, ¿sí? Entonces, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ven cómo la ley está súper vigente?
¿Para qué vino Cristo a morir? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿sí? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ezequiel 36, 27. El Espíritu te guía a que andes en su ley. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren este versículo, Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que agradan a Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Los que viven conforme al Espíritu. Escuchen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías, Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Las obras de qué? Las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él. Es condicional esto, ¿no? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Amén. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Amén. Fuimos salvos en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
tu ley está en medio de mi corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Miren, Jesús respondió en una oportunidad, Juan 14:23, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiere más versículos? Lea 1 de Juan 5:3. Lea 1 de Juan 5:3. Pero ahora, no, después, ahora seguimos con el Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, ¿quiénes son los que antes conoció? Miren, acá lo que va a explicar el apóstol Pablo es lo que nosotros vimos en el episodio 1 del Evangelio según Dios, que lo mismo que Dios prometía al pueblo de Israel a los pies del Sinaí, ustedes son luz para las naciones, ustedes son nación santa, real sacerdocio, ustedes me seréis mis testigos, ¿sí? Eso que Dios le habla a ese pueblo es lo mismo que Jesucristo nos habló de vuelta a nosotros, ¿sí? Entonces, toda ese paquete de cosas que Dios hablaba a sus hijos, de hecho también los llamaba hijos ahí, ¿sí? Como vimos también en el Evangelio según Dios. Entonces los que antes conoció se refiere a ellos, y lo que era para ellos también es ahora para nosotros. Esto lo puede confirmar usted en el Romanos 11:2, que Israel es el pueblo que antes conoció, ¿sí? Israel es el pueblo que antes conoció. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A qué? ¿Cuál era el llamado que teníamos nosotros? Según el capítulo 1, llamados a ser santos, ¿sí? Y a los que llamó, a estos también justificó, ¿sí? Por medio de la ley, ¿eh? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, si Cristo intercede, no necesita ningún otro intercesor, ¿sí? Hermano católico, si estás oyendo, Cristo intercede. Si Cristo es el que intercede, y Cristo es Dios, no necesita ningún otro intercesor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí? De Yeshua el Mesías. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Fíjense la seguridad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, Saulo, ¿sí? Que dice que está seguro. Yo, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estés pasando ahora, ni lo que te vaya a venir, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo que esté por encima tuyo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
¿sí? Que es en Cristo Jesús y Yeshua Mesías. Dios ama a los que le aman. ¿Sabe que el amor de Dios es condicional? La palabra de Dios dice que Dios amó al mundo, sí, es verdad. Pero hay un amor que es más excelente de que Dios te ame como criatura. Es que Dios te ame como hijos. Porque el Evangelio se anuncia a toda criatura. Y al que cree le da la potestad de ser hijos. Y Dios a los hijos ama, porque los hijos le aman. ¿Sí? Pero Dios nos amó primero. Primero nos amó como criatura. Cuando nosotros le amamos a Dios como Padre, Él nos ama como hijos. Parece muy mezquino, ¿le parece muy mezquino? Usted lea Juan 14. Todo el capítulo 14 de Juan, ¿sí? Le invito a que lo lea, ¿sí? Para que nosotros entendamos cómo se mueve el amor de Dios y cómo es el amor de Dios con respecto a los hijos, ¿sí? Y así nosotros también leemos 1 Juan 5:3, que dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gracia y paz, familia, gracia y paz y misericordia. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero sus mensajes si hay alguna inquietud y nos estaremos comunicando, ¿sí? Obviamente por este medio. Y bueno, el Eterno los bendiga y los guarde. Amén.